Nos reunimos en este ambiente de fe y fraternidad para detenernos y reflexionar sobre una palabra que atraviesa toda la vida del cristiano y da sentido a nuestra condición de cofrades: la esperanza. Vivimos tiempos en los que muchas personas sienten cansancio, incertidumbre o desánimo. A veces parece que la oscuridad tiene la última palabra, pero los cristianos sabemos que no es así. Sabemos que la esperanza no es un simple deseo o un optimismo pasajero, sino una certeza profunda, la de que Dios cumple sus promesas y la de que la cruz nunca es el final del camino. La esperanza es lo que nos sostiene cuando la fe se pone a prueba y lo que nos impulsa a seguir caminando, confiando en que el amor de Dios es más fuerte que cualquier dolor o derrota. Los cofrades, quizá más que nadie, hemos aprendido a mirar la esperanza de frente. La vemos cada año en nuestras procesiones, en el rostro de Cristo cargando la cruz, en la mirada serena de la Virgen que acompaña el sufrimiento de su Hijo sin perder la confianza. La primera ponencia que vamos a escuchar en este encuentro lleva por título La esperanza del cristiano vista desde los cofrades. Estoy segura que José Antonio Ruiz Cañamares nos ayudará a descubrir cómo esa virtud teologal tan necesaria y tan viva en nuestras vidas, ¿no?, de las cofradías y hermandades, en el testimonio de nuestros pasos y en la alegría de sabernos amados por un Dios que nunca abandona. José Antonio Ruiz Cañamares nació en un pueblo de la provincia de Ciudad Real hace 65 años. Se define más como hombre de pueblo que de ciudad. A los 14 años se fue a la capital a estudiar formación profesional en electricidad y allí conoció a los jesuitas. Después estudió ingeniería técnica en Madrid. Como no le gustaba hacer proyectos, se dedicó a la enseñanza. Estuvo 5 cursos trabajando en el mismo colegio de Ciudad Real donde había estudiado. Con 29 años decide entrar en la Compañía de Jesús. Hizo el noviciado en Sevilla y la demás formación en filosofía y teología en Madrid. La tercera aprobación, una especie de segundo noviciado, la hizo en México. Ha estado destinado en colegios donde se impartía formación profesional, como en Badajoz y en Madrid, dando clases de electricidad y de religión. Y en su tiempo libre, pues retiros, acompañamiento espiritual y ejercicios espirituales. Actualmente reside en Zaragoza, no da clases, pero colabora por las mañanas en la pastoral del Colegio El Salvador y la tarde la dedica al acompañamiento espiritual. Colabora en la atención de la iglesia de San José Pignatelli y acompaña a los candidatos que quieren ser jesuitas. Según sus propias palabras, tiene cierta dosis de insensatez, por ejemplo, aceptando venir a hablarnos de la esperanza cristiana sin ser especialista en este tema. Yo estoy segura de que sus palabras nos harán mirar con nuevos ojos el sentido de nuestra fe. José Antonio. Vamos a empezar por el título. La esperanza cristiana. Lo estáis leyendo y poner el oído en vuestro corazón y en vuestro interior. ¿Cómo estáis de esperanza? Del 1 al 10, en 4, en 7, en 8. Es bueno que partamos de aquí. ¿Cómo estoy yo? Y paso al primer punto, que es la introducción. Aquí os voy a poner el mapa de lo que voy a hablar, ideas que luego desarrollaré, ¿vale? Para muchas personas es ilusorio hablar de esperanza. Las guerras no se acaban. Y las guerras de África ni nos enteramos. Hay gente que dice, ¿para qué tener hijos en este mundo? Mejor un perro. Si miramos a la Iglesia, pues también hay signos donde hay gente que dice, esperar en la Iglesia, pero si cada vez no paran de salir
el tema de los abusos, la secularización y la increencia pues van creciendo cada vez más. ¿Se puede tener esperanza en la Iglesia? Nuestra esperanza, como explicaré más adelante, está basada como cristianos en Jesús de Nazaret, en su vida, muerte y resurrección. Ahí es donde está fundamentada nuestra esperanza. Nuestra esperanza no está basada en que las cosas vayan bien y cuando van bien, pues entonces estoy esperanzado. No, nuestra esperanza está puesta en Jesús de Nazaret. Pero esto lo dice todo y a lo mejor no dice nada. Después lo desarrollaré. Conviene tener muy bien fundamentada cuál es nuestra esperanza. ¿De dónde nace? ¿En qué se apoya? Porque para unos la esperanza cristiana es solo esperanza para el más acá. Otros dicen, no, solo es el más allá. Pero ¿en razón de qué? Tenemos que saber dónde fundamentamos nuestra esperanza. Intentaré dar luz sobre ello. Esto tiene su importancia, porque quien se guía en la vida por esperanzas que no tienen fundamento, acaban engañándose a sí mismo. Yo, como ha dicho antes, tengo 65 años. Pues a partir de ahora tendré goteras. No voy a esperar. Yo voy a correr al gimnasio a la cinta y hay al lado a veces unos de 30 años, de 25 que vuelan. Y yo, ¿cómo puedo? Yo no voy a esperar a hacer eso. Si lo espero voy a sentir muy frustrado. Claro. Me levanto por la mañana y ya empiezo a tener dolores. El brazo que lo tengo que operar. Acabo de tener un tratamiento de quimioterapia. Hacer estas cosas, ¿no? Bueno, hay que saber bien dónde fundamentamos la esperanza. Todos en la vida tenemos dificultades, desde que nacemos. Y cuando las dificultades arrecian, me surgen preguntas. ¿Quién me ayudará ahora? ¿A qué me puedo agarrar? ¿En dónde me puedo apoyar cuando todo parece que se tambalea? Que la baldosa donde estoy de pie se mueve. ¿En dónde me apoyo? ¿Dónde me agarro? ¿Tiene algo que aportar la esperanza cristiana en estas situaciones de inseguridad? Lo iremos viendo. Bien, vivir en esperanza es vivir ya aquí la salvación de Dios. También lo desarrollaré después. Lo lógico en medio de las dificultades de la vida es que el cristiano viva en esperanza. Como ya se ha dicho antes, la esperanza, yo lo repetiré, en Jesús muerto y resucitado. El objetivo o el objeto de la esperanza tiene dos ámbitos fundamentales. El escatológico, el más allá, y el de aquí. ¿Se puede vivir con esperanza aquí? Bueno, pues eso en cuanto a la introducción. Dos pinceladas sobre la fundamentación bíblica de la esperanza. Voy a presentar un recorrido muy breve por el Nuevo Testamento para poner de relieve aspectos de la esperanza cristiana. Llama la atención que el verbo esperar o el sustantivo esperanza apenas se aparecen en los Evangelios. Pero estos términos son importantes luego en las cartas de San Pablo. En los Evangelios, la esperanza está relacionada con un Mesías que cumpla las expectativas. Pero resulta que luego viene Jesús y es otro tipo de mesianismo que no se entiende. En el Antiguo Testamento el modelo de hombre de esperanza fue Abraham. Esperó contra toda esperanza. Se le promete el hijo y el hijo no llega. Pero cuando llega parece que le dice Dios que lo sacrifique, luego no. Y sigue con esperanza. Aunque nos parezca raro, el Nuevo Testamento, como digo, no ofrece ninguna definición de lo que es la esperanza. Nos gustaría que en algún sitio de la Biblia el Nuevo Testamento dijera la esperanza cristiana consiste en... No aparece. Pero tampoco aparece el término de salvación. ¿Qué significa salvación cristiana? No hay ningún sitio donde aparezca una definición sobre salvación. ¿Por qué?
porque tanto el término esperanza como el término salvación son conceptos tan amplios y tan ricos que no caben en una definición. Bueno, pero sí encontramos aproximaciones en la Biblia y en el Nuevo Testamento de en qué consiste la esperanza cristiana. Si nos vamos a la carta a los Romanos, dice, pues en la esperanza hemos sido salvados. Ahora bien, una cosa esperada que se ve no es esperanza. ¿Quién espera lo que ve? Dice San Pablo. Pero si esperamos lo que no vemos, hemos de aguardar con paciencia. En esperanza hemos sido salvados. Después a ver qué quiere decir esto. Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la fe es garantía de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. La fe es la prueba de lo que no se ve. Como veis aquí, la ciencia tiene poco que decir. Y en la primera de Pedro dice, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo, nos ha regenerado para una esperanza viva. Para la primera carta de Pedro, la resurrección está conectada con una esperanza viva. De estos textos podríamos sacar las siguientes consecuencias o conclusiones. La esperanza remite a algo invisible. La esperanza cristiana no se puede situar en el ámbito de la razón, de lo demostrable. Para la gente que no cree, te dice, no ha venido ningún muerto para asegurar que hay vida después. Y te quedas casi con la boca callada y dices, no ha venido nadie. La esperanza cristiana no está en lo demostrable. Pero no es la ciencia la que salva al hombre, sino el amor. La ciencia está estupendo que sea. O sea, que yo ayer fui al dentista y me sacaron una muela, me pusieron una anestesia y me enteré. Y dije, qué bien, esto avance. Porque me acuerdo que mi padre decía, yo en la guerra me tuvieron que sacar una muela así sin nada. Y digo, pues qué bien que avance la ciencia. Qué bien que ahora la gente pueda morir pues sin tanto dolor, ¿no? Pero lo que salva no es la ciencia, es el amor. La esperanza, por otra parte, posee una capacidad de no solo alentar hacia el futuro, sino de alguna manera traer ese futuro al presente. La esperanza está relacionada, por supuesto, con la misericordia de Dios. Y esta esperanza, como después diré, se condensa en la resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe, dice Pablo, no tendríamos esperanza. Y la esperanza nos lleva a un dinamismo de vida. Posiblemente la mayoría de aquí sois padres o madres. Y habéis esperado en vuestros hijos, cuando los criabais, yo espero de mi hijo, bueno, pues que sea un hombre de provecho, etc. Pero eso no os dejaba sentados, sino que la esperanza dinamizaba y decía, a ver en qué colegio lo llevamos, a ver qué podemos hacer, y siempre con el ojo por si se desviaba. Por tanto, tener esperanza no es sentarse y que Dios haga las cosas, sino que implica un dinamismo de nuestra persona. Bien. ¿Qué sería lo contrario de la esperanza? El fatalismo, la queja. Esto no tiene sentido. Casi tenemos que ser hombres de esperanza aunque no seamos creyentes, siéndolo mucho más. He dicho que la esperanza cristiana no se puede definir. Paso al tercer punto, que es a modo de definición. He dicho a modo de decir, una posible definición, que es incorrecta. Es larga, pero después la voy a desgranar. La esperanza cristiana es una virtud que, en lugar de ser un deseo vago, es una certeza sólida en Cristo y su promesa de salvación, fundamentada en el amor y la fidelidad de Dios. Esta esperanza no solo nos da serenidad para el presente, incluso en el sufrimiento,
sino también nos impulsa a actuar en la oración, el servicio al prójimo, la lucha por el bien, preparándonos para la vida eterna. Lo desgrano esto. Dice que no es un deseo vago, sino una certeza. La certeza que nos da la fe, no la certeza que nos da las matemáticas o la electricidad, que yo entiendo un poco de eso. No, esto va por otro camino. Pero no es un deseo así, no, es algo, es una certeza. No estamos solos en la vida los que tenemos esperanza cristiana. El ser humano necesita un amor incondicional y este procede de Dios para cada una de sus criaturas. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Hay que tener en cuenta que Dios me quiere incondicionalmente significa, por mucho más bueno que yo fuera, no me va a querer más. Pero si me hago peor, tampoco me va a querer menos. Eso es amor incondicional. Evidentemente, cuando uno capta esto, pues el corazón se transforma e intenta ser bueno. Mi esperanza se centra en un Dios personal que establece una relación conmigo. Esto es tremendo. Dios, en su grandeza, establece una relación personal conmigo. Dios me ha mantenido desde mi nacimiento envuelto en su gracia, sustentándome y empujándome hacia su realización. Es decir, la esperanza es algo activo, no pasivo, como he dicho. La esperanza nos lleva a rezar y a entender la vida como servicio. Por tanto, existe mucha diferencia en vivir con esperanza que sin ella. Pasamos al cuarto punto: características y efectos de la esperanza. Lo primero es la alegría, porque permite afrontar el presente, incluso la adversidad, con alegría. No con el jole-jole, sino con alegría serena. Ya que tenemos la seguridad de que Dios acompaña y sostiene mi vida. El que reza no se sabe solo. El que reza se sabe escuchado por Dios. No sé en qué parte, creo que es un salmo donde dice: la oración del pobre sube hasta arriba y atraviesa las nubes. Por tanto, eso da una alegría en medio de las dificultades. La segunda característica es que tenemos fuerza en medio de nuestra debilidad. La esperanza se convierte en una fuente de fortaleza interior, permitiendo levantarse tras caídas y renovando las fuerzas. Por definición, antropológicamente, el hombre y la mujer somos vulnerables, frágiles, débiles. En creyente, desde la fe, Dios se cuela por la vulnerabilidad. Dios no se cuela por el éxito. Puede, pero no. Dios se cuela por el fracaso, por la enfermedad, por lo que no podemos llevar adelante. La tercera característica es que da paciencia y constancia a la esperanza. Camina de la mano de la paciencia la esperanza, sosteniendo la vida en medio de pruebas y dificultades, buscando siempre un futuro mejor. Y por otra parte, transforma la vida. Es decir, con Dios se puede vivir bien. Y esto es aumentar la proyección de lo que vivimos hacia una trascendencia que no vemos, pero en la que creemos. Bueno, voy un poco rápido. Pasamos al punto quinto. ¿Cómo se cultiva la esperanza? Pues se cultiva a través de la oración. Dios habla y sostiene al creyente.
Cuando ya nadie me escucha, Dios todavía me escucha. Y como decía hace un momento, el que reza nunca está solo. Por tanto, tenemos que rezar, no porque Dios necesite de nuestra oración, sino porque nosotros necesitamos enterarnos de estas verdades tan profundas que si no rezamos no nos enteramos. Rezar es como hacer deporte. Si tú dejas una semana sin ir a hacer deporte, cuesta tanto ponerse las zapatillas, cambiarse de ropa. Pero si haces deporte todos los días, el día que no lo haces, lo echas en falta. Hablo de correr, de pasear o de lo que sea. Con la oración y con la vida espiritual pasa lo mismo. Si la abandonamos, dejamos de echarla en falta. Pero si tenemos una constancia, el día que nos rezamos, lo echamos en falta. ¿Cómo se cultiva la esperanza? Como es dinámica, en la acción y el servicio. En amar al prójimo y servirlo. La esperanza se construye en la realidad humana. El hombre pone de su parte lo que puede sabiendo que llega muy cerca, pero donde alguien no llega, llega Dios. Pero lo que está en nuestra mano hay que hacerlo. También se cultiva la esperanza en medio del sufrimiento. Esto es gordo. Dios no quiere el sufrimiento. Jesús se dedicó toda su vida a aliviar sufrimientos. Pero el sufrimiento llega a nuestra vida. Y de entrada no podemos decir que el sufrimiento nos vaya a humanizar, porque nos puede romper en 1000 pedazos. Y encontramos gente que ha sufrido mucho y vive amargada, y gente que ha sufrido mucho y que da gusto con ellos. Son grandes personas en lo humano y en lo espiritual. Cuando llegue el sufrimiento, no hay más remedio que asumirlo. No está en nuestra mano quitar el sufrimiento y decir ya, me lo quito. Pero sí está en nuestra mano la manera de vivir. Os cuento algo de Job, del libro de Job que sabéis. En tiempo de Job, el pueblo de Israel entra en crisis, porque hasta entonces pensaba: a los buenos Dios los bendice, y la bendición sobre todo era tierras e hijos, familia y tierras. Y a los malos Dios los maldice y no les da ni hijos ni tierras. Pero llega un momento que entran en crisis, porque observan que a veces a los buenos le va mal y a los malos le va bien. Y entonces dicen: ¿y esto cómo se resuelve? Y aquí viene el libro de Job. Job es un hombre justo que le va mal. Y llegan sus amigos y le dicen: amigo, algo has hecho malo, ¿eh? Y Job dice: yo no he hecho nada malo. Pues mira, a la prueba me repito. Has perdido la familia, las posesiones y la salud. Algo malo no has hecho. Y Job lleva a juicio a Dios. Y en ese juicio Dios le dice: Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? ¿Dónde estabas tú cuando yo separé las aguas de arriba de las de abajo? Que es una manera de decirle: no quieras saber el sentido último del sufrimiento. Y Job al final dice: antes del sufrimiento yo te conocía de oídas. Ahora te he visto cara a cara. El mensaje del libro de Job, que es actual, es: en medio del sufrimiento nos podemos encontrar con Dios. Y aquí entra la esperanza cristiana. Mi esperanza es que en medio del sufrimiento yo me puedo encontrar con Dios de tal manera que el sufrimiento no me rompe en 1000 pedazos. Esa es nuestra esperanza. También don Ángel ha hablado de María. No lo pone en los evangelios. El libro de los ejercicios espirituales pone una meditación y una contemplación que San Ignacio dice que
la primera aparición del resucitado es a su madre. Y dice San Ignacio, esto no está en los evangelios porque ya se supone que esto va a ser así, dice San Ignacio. Bueno, pues a mí me parece que el sábado santo la única que esperaba la resurrección era María, diciendo, lo que yo escuché en la Anunciación no puede quedar en esto. Por tanto, María también nos ayuda a cultivar la esperanza. Pasamos al sexto punto, la esperanza cristiana ante la muerte. Una vez iba yo en el coche con la radio puesta y había una entrevista a un señor que había estado 20 años cuidando a su mujer cada vez peor, y ya la mujer murió, y decía este señor, mis amigos me dicen, en el fondo has descansado porque es que vivías muy esclavo, y decía él, no, la enfermedad ha sido una bendición. Dice, cuando ya mi mujer estaba muy mal, me decía, mira, yo me voy a morir, pero lo que tú y yo nos veremos no puede morir. Bueno, esto es a nivel de sin fe, ¿eh? Esto es a nivel sin fe. Desde la fe, nuestra esperanza es que no tenemos dos vidas, la de aquí y la de allí. Tenemos una sola vida como en dos estadios, pero es la misma vida la que continúa. ¿Por qué el hombre resucita? No porque el hombre sea muy valioso, que lo es. La resurrección es un tema teológico, no de antropología. No es porque, como valemos tanto, no nos podemos morir. No. Lo que celebramos ahora, en Navidad, es que Dios viene, baja, se hace uno de nosotros. Y al hacerse uno de nosotros, nosotros gozamos de ese Dios y de Jesús. De tal manera que cuando Él resucita, por haber participado de lo humano plenamente, nosotros también resucitaremos. Esto se puede decir, los pecados de uno en público, ¿no? Pero las otras cosas sí. Mi madre todavía vive, ya muy mayor y con la cabeza muy perdida. Y mi padre murió hace 4 años. Y bueno, yo quería mucho a mi padre y le debo mucho a él. Y el día 2 de noviembre, el Día de los Difuntos, para mí fue un día de gozo. Saber que mi padre sigue viviendo. Saber que entre mi padre y yo puedo tener una comunicación, esto es la comunión de los santos. Esto es vivir en esperanza cristiana. Esto es vivir en esperanza cristiana. San Juan, el Evangelio de Juan dice, la carta de Juan, cuando lo veamos cara a cara, seremos plenamente semejantes a Él. Es decir, que una vez que atravesemos la barrera de la muerte, seremos semejantes a Dios en el amor, no en el todopoder, pero sí en el amor. Porque lo veremos tal cual es. Pero eso lo podemos adelantar aquí, y aquí entra la esperanza cristiana para el más acá. Si yo me relaciono con Dios, me voy asemejando cada vez más a Él, porque en la oración vemos a Dios. Desde la fe, no así. Si alguno dice lo he visto, pues habría que decir, existen los psiquiatras, ¿no? Bueno, voy concluyendo por si alguien luego quiere hacer alguna pregunta. Porque he trabajado, porque he estudiado, porque me he esforzado, y entonces lo que soy me lo merezco. Pero la visión cristiana es, esto que soy sin Dios no hubiera sido posible. La salvación cristiana y la esperanza cristiana es que Dios nos va sacando adelante y acompaña nuestras vidas. Y nos saca adelante en medio de dificultades y, por supuesto, después de la muerte para vivir siempre con Dios. La segunda conclusión es que el fundamento de la esperanza cristiana está en la resurrección de Cristo. No digo más porque ya lo he explicado. Y lo tercero es que la esperanza cristiana nos hace vivir de manera dinámica, intentando con la fuerza de Dios adelantar y hacer presente el reino de Dios.
Termino con la última diapositiva. También don Ángel ha hablado de esto. La religiosidad popular es fuente de esperanza. Hace ya muchos años, yo trabajaba en Madrid en un colegio de FP, siempre estaba en los colegios de FP, menos ahora. Y mis alumnos no eran alumnos ni creyentes ni iban a la iglesia nunca. Y el perfil que tenían pues era con unos peinados un poco raros, con pendientes y estas cosas, ¿no? Piercing. Bien. Estos eran mis alumnos. Gente maja y buena, pero así. Entonces, un martes santo, yo estoy en Alcalá de Henares, que tenemos allí una casa. Me había ido yo allí a lo que fuera, descansar o lo que fuera. Y salí a correr por la tarde. A la vuelta, como yo soy muy cofrade, o sea que yo todavía cuando voy a mi pueblo el Viernes Santo, en la procesión de la madrugada que llamamos, yo salgo vestido con mi capirote. Por la tarde salgo con una capa pluvial en el entierro de Cristo. Pero soy el mismo, por la mañana vestido de nazareno, que por la tarde vestido de cura con capa pluvial. Bueno, entonces voy con unas cornetas y allá que me voy yo, claro, a ver la procesión, en un barrio nuevo, una cofradía nueva, me puse a cierta distancia porque iba sudado. Paran el paso y salen los costaleros. Con el mismo perfil que mis alumnos. Digo, ¿estos son mis alumnos? Y dije, el único contacto posiblemente que tengan estos chicos de contacto con lo trascendente, con lo de Dios, etcétera, sea la procesión y la pertenencia a la cofradía. Nosotros en el colegio tenemos una cofradía de 1200 cofrades y me parece que es de un potencial pastoral enorme, enorme. Yo desde mi labor allí animo todo lo que puedo. Entonces, ya lo ha dicho don Ángel, pero yo lo repito, sois fuente de esperanza en un mundo muy secularizado, donde para mucha gente, aunque solamente sea en Cuaresma y en la procesión, entran en contacto con lo religioso. Sin eso, nada. Y con esto acabo y tenéis 5 minutos para preguntarme lo que queráis. No tengáis mucha esperanza de dar buenas respuestas, pero vosotros atreveros que por el mismo precio podéis preguntar.